Buenas, yo soy la doctora Alicia O'Brien, soy del programa SUMAR. Hoy día vamos a hablar de conceptos generales del programa SUMAR, específicamente de los datos obligatorios mínimos de una prestación que se llama módulos de atención integral. Los módulos de atención integral tratan de unificar distintas prestaciones que se realizan en el centro de salud, que pueden estar desperdigadas, por decirlo de alguna manera, en distintos días, en distintos centros de salud, como que un paciente va y se hace un examen periódico de salud en un lugar, luego va a otro centro de salud, se vacuna, en otro lugar ve al odontólogo. La idea de este módulo de atención integral es unificar en un solo centro de salud esas prestaciones y algo más, que sean hechas el mismo día. Esto fue pensado un poco post pandemia o dentro de la pandemia en realidad para disminuir la frecuencia de asistencia del beneficiario o del paciente al centro de salud, que vaya menos veces y se haga lo máximo de cantidad de prestaciones. Vamos a recordar algunos conceptos. Uno de estos conceptos que quiero recordar hoy son los datos reportables. Los datos reportables son los datos que al momento de facturar el sistema los va a pedir y sí o sí hay que escribirlos para poder facturar. Por ejemplo, en un control de niño sano se va a pedir peso, talla, quizás percentilos o presión arterial según la edad del beneficiario. Ese dato sí o sí hay que escribirlo en el sistema, si no, no se va a poder facturar. Esos son datos reportables, no todas las prestaciones tienen datos reportables, solo algunas. Y lo que vamos a ver hoy son los datos obligatorios mínimos. Los datos obligatorios mínimos son los datos que deben estar registrados en la historia clínica en el momento de hacer la prestación. Estos datos le dan calidad a esa atención, mejoran la atención de ese paciente y son mínimos, como dice ahí, deben estar registrados es distinto según la prestación. Esto que vamos a ver ahora, vamos a ver las prestaciones relacionadas a los módulos, qué cosas deben estar escritas en la historia clínica para ser considerados datos obligatorios mínimos. Recordemos que estos datos son auditables, tanto a nivel provincial como viene gente también de Nación a ver estos datos dentro de la historia clínica. Bueno, lo primero que vamos a ver es el módulo de atención integral en la persona recién nacida. Recordemos que este módulo está compuesto por todas esas prestaciones que figuran ahí. El bebé tiene que tener 2 controles de salud, estos deben estar facturados, debe tener la detección temprana del hipoacusia, las fotoemisiones, tiene que estar notificada la realización de la pesquisa metabólica neonatal, realizada la oximetría de pulso y tiene que haber recibido las 2 vacunas, de la hepatitis B y la BCG. Tiene que estar facturado todas esas prestaciones para luego facturar este módulo. En base a esas prestaciones, en la historia clínica tiene que estar lo que figura ahí, fecha de nacimiento, fecha de control, del primer y del segundo. Tiene que estar escrito los parámetros de peso, de talla, bueno, todos los percentilos, el peso en kilos, la talla en centímetros. Tiene que estar escrito que se pidió la pesquisa metabólica, el resultado de la oximetría de pulso, bueno, y todo lo que tiene que ver con lo que es vacunación tiene que estar escrito. Si es historia a papel, tiene que estar firmado por el profesional y aclarado, y si es Andes, ya con el usuario de Andes ya es suficiente. Recordemos que estos módulos no pueden ser facturados por todos los centros de salud. Hay equipos de salud que no cuentan con equipos para ver esta edad de beneficiarios, tan chiquititos, o no tienen oximetría de pulso. Bueno, no todos los centros de salud pueden facturarlo, si lo van a facturar, quizás los hospitales, pero bueno, para eso sí o sí tienen que tener todo esto dentro de la historia clínica, si no,
tiene riesgo de delitarse. Para el módulo de control integral menor de un año, para niños menores de un año, se pide que esté el control de salud de ese niño y una o más de ese listado de vacunas que figura ahí: neumococo, polio, IPV, rotavirus, meningo, triple viral, penta y hepatitis A. En base a estas prestaciones, en la historia clínica tiene que estar la fecha de prestación, cuándo se hizo el control de salud y cuándo se puso las vacunas. Recuerden que se pide para el módulo que sea el mismo día. La fecha de nacimiento, que estén indicadas las vacunas, que estén puestas las vacunas. En el control de salud se tiene que poner el peso, la talla, como decíamos recién, el peso en kilos, la talla en centímetros, con sus percentilos, si se dio hierro, todo lo que es indicaciones que se da sobre el sueño seguro, sobre la lactancia, sobre alimentación. Todas esas consejerías tienen que estar también registradas en la historia clínica con la firma y sello profesional o el usuario de Andes, y fue por Andes la prestación. Luego tenemos el control integral de salud para niños de 1 a 4 años. Este es un poco más completo, donde se pide, además del control de salud y las vacunas, comparándolo con el de recién, tiene que estar el control odontológico, el florado de piezas dentarias y la consulta oftalmológica. En base a eso tiene que estar registrado la fecha de prestación de cada una de ellas. Recordemos que tiene que ser el mismo día, el mismo centro de salud, la fecha de nacimiento, la constancia de las vacunas, la certificación de las mismas, tiene que estar escrito el peso, la talla, bueno, percentilo, todo lo que es relacionado al control de salud, el control odontológico, que se hizo el barniz, no es solamente el control, sino que también el barniz. Recordemos que el control odontológico tiene que estar escrito el odontograma y el CPO o el CO según la edad del niño. Esto es, las piezas cariadas, las piezas perdidas, las extraídas o las obturadas. Cada uno de estos, el C de cariado, tiene que tener un número, el P de perdidos o de extraídos, también tiene que tener un número de piezas, y el E también. Entonces todo tiene que tener un número, que eso luego la persona que factura lo va a escribir, porque es un dato reportable, además de ser un dato obligatorio mínimo. Tiene que estar escrito lo que es vacuna, las técnicas de higiene bucal, el control oftalmológico, por supuesto, tiene que estar escrito, y la firma y sello de cada profesional o de usuario de Andes si se hizo una historia clínica electrónica. Todo eso tiene que estar escrito en la historia clínica que se va a facturar un módulo de 1 a 4 años. Bien, el módulo integral de salud de 5 a 12 es similar al anterior, es decir, tiene el control de salud, odontológico, oftalmológico, el florado de dientes, las vacunas, pero acá se agrega la evaluación del lenguaje, del habla y comunicación, que abarca las edades de 4 a 11 años. Sí o sí tiene que estar exactamente como el módulo anterior, todo lo que es la fecha de prestación de cada una de estas prestaciones, la fecha de nacimiento, bueno, peso, etcétera. Pero además tiene que estar la evaluación del lenguaje, donde debe figurar si tiene o no dificultad del lenguaje, del habla, de la comunicación. Todo lo que es vacunas, las notificaciones, recordar en el control odontológico escribir el CPO o el CEO, el odontograma, bueno, todo esto ya lo vamos a ver en otro video también, pero tiene que estar sí o sí escrito eso, porque si no el control odontológico no estaría completo. El control oftalmológico y la firma y sello
del profesional. Esto es lo que tiene que ver con un control integral de salud. ¿Qué pasa con el control mínimo? Es en el mismo rango etario, es decir, de 5 a 12 años, pero acá solo se pide un control de salud y la vacuna. El control de salud, ambas tienen que tener la fecha de nacimiento, ambas prestaciones tienen que figurar esto, la fecha de prestación, y tiene que estar en el control de salud el peso, la talla, bueno, los percentilos, la TA, el índice de masa corporal, el percentilo. Y en vacunas tiene que figurar la constancia de la vacuna, si se puso la vacuna en caso necesario, y la firma y sello del profesional o del usuario si es ANDE. Este quizás es más accesible en sectores donde no tengan odontólogo o oftalmólogo, sí pueden facturar este control mínimo. Les quiero recordar que esto ya se ha tratado en otros videos, de que para facturar los controles es como una prestación más. Por ejemplo, este control mínimo se debe facturar el control de salud, la vacuna el mismo día en el mismo centro de salud, más la prestación que dice módulo de control mínimo de salud, es decir, son 3 prestaciones. Este módulo se agrega, es como un plus. Ahora vamos a ver los módulos relacionados a atención prenatal. Se divide por trimestres, son 3 trimestres. Recordar que hay que facturar el embarazo relacionado al trimestre, es decir, si hay una embarazada en un estado muy avanzado de su embarazo, que se va a controlar, no se puede facturar como primer trimestre. Tiene que corresponder a la edad gestacional que tiene esa embarazada. Sobre el control prenatal del primer trimestre, para facturarlo se tiene que facturar todas esas prestaciones, es decir, el control de embarazo entre las 13 semanas, extracción de sangre, la ecografía obstétrica, la indicación de hierro, la dispensa de medicamentos, la consejería, el test de rápido sífilis, la consulta odontológica y las vacunas. En base a estas prestaciones, en la historia clínica tiene que estar escrito todo lo que dice ahí, es decir, la fecha de prestación de cada una de ellas, recordemos que tiene que ser el mismo día, debe figurar la edad gestacional, o la fecha probable de parto también, el peso, la talla, la categorización de riesgo, la TA, la extracción de sangre, la ecografía, las consejerías, la realización del test rápido, la evaluación odontológica prenatal, recuerden que este también va con CPO y odontograma, la vacuna, la entrega de hierro o de ácido fólico y de ácido fólico, y bueno, y la firma de un sello del profesional, ¿no? Todo eso tiene que estar escrito en la historia clínica si se va a facturar un módulo de atención prenatal integral del primer trimestre. Pasemos al segundo trimestre. Acá el control de embarazo ya es desde la semana 13, tiene que tener facturado una prestación de control de embarazo entonces desde la semana 13, consejería de lactancia, salud sexual y reproductiva, tiene que figurar escrito consejería de lactancia, electroclínica, la ecografía, indicación de hierro y la dispensa, decir que se le entregó el hierro, se le indicó y que se le entregó, y las vacunas. La historia clínica tiene que figurar la fecha de cada una de estas prestaciones, tiene que figurar el riesgo de salud materna, tanto bio como psicosocial, el peso, el índice de masa corporal, la TA, la altura uterina, bueno, toda la evaluación física, las consejerías, las vacunas, lo que es entrega, como decía recién, tanto la indicación como la entrega, y entregar órdenes para P75, que esto tiene que ver con diabetes, con la evaluación de la glucemia en ayuno. La firma profesional o de usuario si es historia clínica electrónica. Y para el módulo de atención integral del tercer trimestre se divide a su vez en 2. Uno desde la semana 26 a la 28 y otra desde la semana 34-36. Hay unas semanas
que no entran en el módulo, es decir, desde la embarazada de los 29 hasta las 33 semanas no hay módulo en esa edad gestacional, digamos. Para la atención prenatal integral en el tercer trimestre de la semana 26 a la 28 tiene que estar facturado un control de embarazo, muy similar al anterior, ¿eh? La consejería, el hierro, la entrega de ese hierro, extracción de sangre, las vacunas, y el registro de historia clínica es similar a lo que está escrito ahí, la fecha de cada una de esas prestaciones, el riesgo, el peso, el índice de masa, la presión arterial, la uterina, bueno, todo lo que figura ahí. Tiene que estar escrito en la historia clínica para poder ser facturado. Y del módulo de atención desde la semana 34-36 es similar, acá se agrega el electrocardiograma, y lo que tiene que ser en la historia clínica, donde dice DOM, ahí me estoy dando cuenta que no aclaré que DOM son datos obligatorios mínimos. Tiene que estar la fecha de cada una de estas prestaciones, es decir, del control, de la consejería, de la indicación del hierro, de la dispensa de hierro, la extracción de sangre, vacunas y el electro, el riesgo, la toma, bueno, todo lo que es examen físico, consejería, la extracción de sangre, las muestras para orina, para tamizaje estreptococo, eso es importante en esta edad gestacional, la realización de electro, la entrega de suplemento, la firma del sello de profesional o del usuario si es antes. Y finalmente el módulo de puerperio, esto es ya cuando la embarazada ya se ha dado de alta y va con su bebé a control. Para poder facturar este módulo tiene que tener el control de puerperio inmediato, una consejería puerperal de salud sexual, el registro de prescripción de medicamentos y la dispensa de este. Tiene que tener también la entrega de método anticonceptivo, la indicación y la dispensa, y la colocación del DIU. Y las vacunas si corresponden. Los datos obligatorios para este módulo son la fecha de prestación, evaluación clínica, la extracción de suturas si corresponde, la provisión de método anticonceptivo, la aplicación de vacunas según calendario oficial, la entrega del suplemento, la consejería, que debe decir consejería puerperal, escrito, y la firma y sello de profesional, si es papel o usuario de ambos.